Buen día, amada familia, buen día a todos. Celebrando el amor que nos hizo libres. Qué hermoso, amadas, qué hermoso es el reino, qué hermoso es ser tratadas con amor. Así nos trata Dios. Ese amor, como dice, ese amor sublime, que no escatimó. ¿Quién daría a su hijo por alguien que sea muy bueno? ¿Alguno daría a su hijo? Aunque sea la persona muy buena. Jamás, nadie. Pero este Dios dio a su único hijo porque nos ama. Entonces, la clase de rescate que hemos tenido todos, toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Él murió por todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, diga todo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación no la podemos lograr nosotros con nuestras obras, porque la salvación va más allá de las obras. La salvación tiene que ver con un sacrificio eterno de amor. ¿Sabe por qué no nos pueden salvar nuestras obras? Porque no nos cambia la naturaleza. Hacemos buenas obras, pero no nos cambia la naturaleza. El sacrificio de Cristo nos ha hecho una nueva creación. Nos ha dado una nueva vida. Una vida zoe en el griego. ¿Sabe qué significa zoe? Vida. Pero el propósito, lo que manifiesta esta vida, es una vida superior, superlativa, poderosa, que vence en todas las cosas. Porque en la tierra pasamos decepciones, pasamos dificultades, pasamos situaciones difíciles. Sí, eso es parte de la vida. Pero otra cosa es desde qué enfoque, desde qué fuerza la pasamos. Si la pasamos en nuestra fuerza, vamos a estar debilitados. Pero si la pasamos en la fuerza de alguien que nos entregó su vida, que está dentro de nosotros, que nos fortalece en nuestras debilidades, es otra cosa. Es otra historia. Y se los dice alguien que ha pasado muchas cosas muy duras y muy difíciles. Y sin el entendimiento me creía víctima de las circunstancias y de otras personas. Pero con el entendimiento de Cristo, agradecí al Señor por todo, porque todo lo capitaliza, todo tiene un propósito. ¿Para qué? Para que podamos conocer a este Dios, a este amor que nos rescató. Entonces vamos a ver el mayor rescate de la historia. Me encantan ver los documentales de los rescates que han habido en los mineros, después un niño que estuvo en un pozo muy hondo y cómo la prensa internacional y todos estábamos pendientes. Es glorioso. Este rescate parece que no causa mucho furor esta noticia, porque solamente se puede experimentar los que saben cómo era su vida antes de, por eso es que la historia está partida en dos. Antes de Cristo, dice, después de Cristo. Pero eso se remite también a nuestras vidas. Mi vida antes de Cristo es una cosa y después de Cristo es otra. Ahorita solo Él pudo hacer que yo pueda estar hablando y que tengan que pararme para que me calle porque ustedes después tienen hambre, pero vamos a continuar, amados, en esta fiesta. Cuando entendemos el concepto de fiesta, es gozo, es alegría, es baile, es disfrutar. Y eso comienza en el corazón. Porque usted puede ir a una fiesta que lo inviten,
Pero un corazón sombrío, un corazón apesadumbrado, triste, un corazón en el pasado. Por eso la Biblia nos dice, olvídense de las cosas antiguas, de las cosas pasadas, porque yo hago cosas nuevas y pronto quiero que ustedes las experimenten. Pero ¿qué pasa cuando nuestra mente se queda en el pasado? ¿Sabe qué? El lente con el que miramos la vida es de atraso, es de atrás. Un día yo viví así. Un día Dios me mostró un sueño, que estaba manejando un gran camión. Este es el gran ministerio que Dios ha entregado. Ministerio de servicio. Estos son ustedes, porque nosotros vivimos para conocer a Cristo, para servirlo a Él y lo servimos a ustedes, ministrándoles un alimento espiritual, un alimento que sacia, que fortalece, que se metaboliza en nuestra alma. Entonces el sueño era que manejaba un gran camión, pero con la cabeza para atrás. Solo Dios, para mostrarnos de maneras tan peculiares nuestra condición, porque no sabemos, no vemos. Y ahí pude entender, lo que pasó, pasó, lo nuevo nos espera. De manera que, dijo el apóstol Pablo, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Quién quiere lo nuevo? Todos. Todos queremos lo nuevo, lo que Dios tiene para nosotros. Y comenzamos. Dios pagó el mayor rescate de la historia. La humanidad estaba muerta. Usted dice, ¿qué está hablando esta mujer? ¿Qué locura está diciendo si yo estoy bien vivito y aquí? ¿Sí? Nacemos físicamente vivos, pero espiritualmente muertos, que significa separación de Dios, de la vida espiritual, la vida que debe gobernar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Entonces, una vida vacía nos habla sin sustancia. Una vida que tiene que ser llenada en nuestras fuerzas. Tiene que ser llenada con muchas cosas externas. No digo que están malas, jamás no. Pero lo que sí digo, lo que sí es claro, es que no te sacian. No nos sacian. Y quiero el título. Estoy saliendo ya de la universidad, por la gracia de Dios. Quiero el logro del título. Quiero esto, quiero... Pero sucede que cuando ya está en nuestras manos, no era eso lo que necesitábamos. Lo que necesitábamos era el agua viva que sacia la sed. Entonces este gran rescate fue pagado. Fue un alto precio para liberarnos de nosotros mismos. Aquí el título de este mensaje es Su voluntad, mi comida. Su voluntad, mi alimento. La palabra del Padre fue obedecida por Jesucristo y por esta causa hoy podemos disfrutar la vida en libertad, entendiendo que somos ciudadanos del reino. La cultura de este reino es justicia, paz y gozo. Es diferente a las costumbres y principios del sistema del pensamiento del mundo. Entonces, cuando entendemos el valor que tenemos a los ojos de Dios
y el precio que fue pagado por nuestro rescate, viviremos seguros, en paz, en seguridad, con un corazón agradecido, con fe, enamorados del que no solo nos rescató, sino que día a día nos conquista. Cada día Él nos va conquistando. Cada día Él se va revelando en nuestras vidas como el todo. ¿Sabe qué? Más costó redimirnos que crearnos, porque nos creó con la palabra. Cuando creó al primer hombre dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y gobierne y señoree. Más costó redimirnos que crearnos, porque solo habló la palabra, y el poder de Dios, que es Cristo, activó todo lo que Dios dijo. Pero para redimirnos, le costó su vida y su sangre. Fue derramada su sangre. Entonces, hubo muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es el precio del pecado. Para que podamos entender, la muerte es el precio del pecado. La separación de Dios, y nos volvió a reunir en Él. El alto precio que Jesús pagó muestra el valor que tenemos para Él. ¿Sabe qué significa la palabra rescatar en el griego? Rescatar es la palabra clave. Este término significa comprar la liberación pagando un rescate o poner en libertad pagando un precio. Para los griegos esta palabra era también el término técnico de pagar dinero para comprar de nuevo a un prisionero de guerra. ¿Sabe qué dice la palabra? Volveos a la esperanza. Volveos a la esperanza. Volveos a la esperanza. Oh, prisioneros. Porque Él ya pagó el precio. ¿Cuántas veces estamos prisioneros? Hay muchos que están privados de libertad. Nosotros vamos los sábados. Bueno, he comenzado a ir ahora que tengo más tiempo. Y es tan hermoso ver esa gente tan sedienta que recibe este agua viva, que les trae esperanza y seguridad en sus claustros, porque vamos a máxima seguridad, donde no tienen acceso al sol, al patio libre. Entonces, qué hermoso es poder comprender que nosotros tenemos todo el espacio libre para movernos, pero a veces estamos esclavizados interiormente, con una mente estrecha, una mente en temores, en dudas, en angustias, una mente que magnifica las cosas, porque eso es la mente natural, tiende a exagerar, tiende a hacer tormentas en pequeños vasos de agua. Y eso nos estresa. Una vida estresada no descansa, no puede alabar a Dios, no puede agradecer a Dios por nada, porque está en otro enfoque, en el problema, está mirando abajo. Cuando en Cristo dice que ya somos más que vencedores. La ley es solo sombra. La ley del Espíritu es la sustancia real. Antiguamente en la ley se hacían sacrificios de animales para cubrir el pecado de las personas. ¿Y sabe qué pasaba? El problema era que cada año tenían que repetir los pecados. Imagínense quién se va a estar anotando lo que... Tenían que repetir los pecados de lo que hacían. Y a Dios no le gustaba. Porque Dios no quiere oír lo que nos separa de Él. Dios estableció que esa ley
era una sombra, era una figura de lo que iba a venir. Y dice, la ley es solo una sombra de los bienes venideros. ¿Cuál es el bien que ya vino? Cristo. No la presencia misma de estas realidades, lo que ellos hacían. Por eso nunca pueden, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. ¿Sabe por qué? Porque un solo sacrificio fue acepto. Y en ese sacrificio somos perfectos. Y usted dice, pero ¿cómo me va a decir eso? Pero es verdad. Tu espíritu, donde mora el Señor por Cristo, ha sido hecho perfecto, completo, no te falta nada. Entonces, y aquí está el autor de esta plenitud y completitud. Hebreos 5, 10 al 7 dice, por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo, o sea, Él era eterno. Él no solamente fue que nació un día hace más de 2000 años del vientre de la Virgen María. Él era eterno, Él es preexistente, Él estuvo en la creación. Cuando Dios dijo, hagamos, estaba hablando en plural, estaba hablando de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, este Cristo eterno dejó la realeza, la gloria y se hizo hombre. Y mire lo que dice. Por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen los sacrificios. Si usted hace algo como sacrificio, no le complace a Dios, no le está agradando a Dios. ¿Sabe qué le agrada a Dios? Un corazón que le crea, un corazón que crea que Él es Dios, un corazón que crea que Él murió en la cruz y se ha convertido Dios en su Padre, en el todo suficiente, en el que más que suficiente, en el que le suple cualquier situación, cualquier necesidad. Y dice, no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como está escrito en el libro, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Oiga, ¿qué tal que le digan a ustedes, este es tu propósito en la vida? Supongamos que somos marcianos, vas a ir a la Tierra y en Marte estábamos viviendo muy bien. Te vas a hacer como uno de ellos, pero el propósito para liberarlos de su condición es morir. ¿Qué dirías? Por eso es que mi título es Su voluntad, mi alimento. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces aquí en Juan 4:34 nos habla el versículo lema de este mensaje. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Aquí contextualizando este capítulo, nos está hablando de una mujer que representa a la humanidad, la mujer samaritana, que Nercy lo explicó de una manera extraordinaria. Esta mujer tenía una mala vida porque no había entendido su valor, no había entendido su propósito. Cuando tú no sabes quién eres, cuál es tu identidad, cuál es el propósito que Dios te dio para vivir en la vida,
Según estadísticas, el 92% de la humanidad está haciendo y está trabajando y está sudando duro por algo que Dios nunca lo diseñó para hacer, por algo que Dios nunca le mandó. Y ahí vemos las frustraciones y las decepciones de la vida. Pero cuando encontramos el propósito, qué gozo. Cuando encontramos el propósito de nuestra vida, qué descanso, qué seguridad, qué confianza. Maravilloso. Entonces, seguimos. Él, a propósito, tuvo que pasar por Samaria, una población que no se trataba con los judíos, eran enemigos, y se sentó al mediodía. Oiga, cuando uno entiende el calor del Medio Oriente, muy grave. Mi amiga aquí, mi compañera, para en esos lugares. Entonces, uno sabe, y nosotros hemos experimentado estos días atrás, ese calor abrasador, 40 y tantos grados. Pero el amor de Jesús decidió ir a Samaria. Se sentó al lado de una fuente de agua, porque sabía que por ahí iba a venir a esa hora justamente, 12 del mediodía, una mujer que no podía venir cuando todas las mujeres en la mañanita, cuando todavía el sol no está en su máximo esplendor, van a recoger el agua. ¿Sabe por qué? Porque era una mujer mal mirada por la sociedad. Pero Jesús no ve, no juzga de acuerdo a lo que nosotros juzgamos. Porque en el reino no hay categoría de pecados. Uy, es adúltera. Uy, asesino. Uy, es esto, lo otro. No. Nosotros que vamos a máxima seguridad, a los sin derecho a indulto, violadores, asesinos. Pero solo Dios sabe la vida de esa gente, cómo fueron criados, cómo fueron educados o mejor dicho, no fueron educados, con rechazo, con maltrato, comenzaron a crecer con amargura, con odio en su corazón. Y después hacen lo que hacen, pero cuando se les habla que son amados, hay lugar para el arrepentimiento. Entonces, esta mujer llegó y Jesús le dijo, dame de beber. Y ella se asombró, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana? Y él le dijo, si supieras el don de Dios. Don en la Biblia significa regalo. Si supieras el regalo de Dios, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Y se fluyó una conversación muy hermosa, que no hay tiempo para decirlo, pero Jesús, queriendo tocar, liberar, sanar, transformar la identidad de esta mujer, le dijo, llama a tu marido. Él lo sabe todo. Y la mujer le dijo, no tengo marido. Y él, amados, qué maravillosa manera de hablar la verdad, sin condenar. Cristo no vino a condenar al mundo, Cristo vino a salvar al mundo. Y eso tiene que aprender la iglesia. ¿Qué es estar condenando a la gente? El Espíritu da convicción de nuestros pecados, de lo que hacemos mal, pero no condenación. Entonces Jesús le dijo, qué tremendo Jesús, me encanta. Dijo, esto has dicho con verdad. Oiga, estaba mintiendo. Esto has dicho con verdad. Porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Qué maravillosa respuesta, salida. Y la mujer se asombró. ¡Oh!
me ha dicho la verdad. Y le dijo, Señor, dame siempre de ese agua para que ya yo no tenga más sed. Porque puedo comprender que el agua natural, las cosas naturales de la vida, nos mantienen muchas veces en una sequía espiritual. ¿Y saben qué se convirtió esta mujer? En una predicadora. Salió corriendo a decirle a todo el pueblo que Jesús era el Cristo, el Mesías, el prometido, el que iba a venir. Y eso es lo que hace cuando sacia nuestra sed, cuando entendemos que se trata de Él, que no es en nuestras fuerzas, no es como la canción de Frank Sinatra, que no es de Frank Sinatra, es de un francés. A mi manera. Cuando entendemos a la manera de Dios, hay descanso. Entonces, continuamos. Él dijo, y sus discípulos llegaron con alimento para él, con comida. Y le dijeron, Señor, come. Y él le dijo, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Y ellos dijeron, ¿será que alguien le trajo de comer? Entonces él les explicó cuál era su comida. Y les dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ellos no estaban de paseo en Samaria, fueron a cumplir una misión, pero estaban yendo a Jerusalén. ¿Sabe a qué? A ser sacrificado. Estaba yendo camino a su sacrificio. Todos los israelitas estaban llevando sus sacrificios porque era la Pascua, era la fiesta pero el sacrificio que quita el pecado del mundo entró a Jerusalén montado en un asno para que se cumpla la escritura. El que iba a ser sacrificado entró montado en un asno, cuando todos los demás llevaban sus animalitos para que sean el sacrificio, que no les daba libertad, solo cubría el pecado que tenían que repetir cada año. Entonces, esto es maravilloso. Juan 20, 30 al 31 nos dice el propósito, cómo su amor nos enamora, pero con propósito, valga la redundancia. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amados, estos versículos revelan claramente la obra de Cristo por amor. Él ministraba enseñando a la gente. Él ministraba esa clase de vida que quería darles para que tengan paz y descanso. Pronto iba a morir por ellos para salvar su alma. Jesús no hizo milagros simplemente para saciar el hambre de las personas o sanar sus cuerpos enfermos. No. Hizo por amor, pero ¿cuál era el propósito de eso? Porque si solamente hacía eso, mañana iban a volver a tener hambre, al otro semana se iban a volver a enfermar, porque eso es parte de. ¿Sabe para qué Él hacía esos milagros? Para que crean que Él era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que vino a pagar un precio por su rescate, por la salvación de su alma. Entonces, porque si no creemos, Dios no te pide nada extraordinario que tú hagas. Dios no te pide grandes sacrificios. No te vistas así, no te pongas esto, no digas así. No. Dios te pide que creas.
Es tan difícil. Y Él nos ayuda también con su gracia a creer. Pero hay una decisión, hay un libre albedrío que no es quitado jamás. Porque cuando se quita el libre albedrío se quita el amor. Dios nunca te va a obligar a nada. Se va a mostrar, te va a conquistar a cada día con su amor. Para que tú decidas elegirlo a Él. En estos tiempos modernos tenemos tantas opciones, ¿no es verdad? Y estamos dejando lo que es prioridad, lo que debería ser prioridad en nuestras vidas, que es conocerlo a Él. Entonces, Juan 3:17, Jesucristo contestándole a un erudito de la ley. Y él le decía, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque la salvación no es por nuestros esfuerzos, es la humildad de decir, Dios, está bien, tú decidiste salvarme, transformarme a través de tu Hijo, y yo voy a creer, lo voy a aceptar en mi corazón. Entonces, dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, único en su género hasta que murió. Y ahí ya se convirtió en el primogénito, porque ya nosotros también somos hijos de Dios. Jesús amaba a las personas y hacía milagros, pero su enfoque era que crean que Él era el Salvador. Entonces, aquí Él está hablando algo muy importante. Y dice, está explicando, Él va a explicar cuando dice, mi comida es que hagan la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que va a explicar? Esto lo tenemos en Hebreos 5. Que el apóstol Pablo le estaba hablando a los judíos que habían creído en Jesús, pero querían volver a la ley, a hacer sus sacrificios, menospreciando la gracia que los salvó sin pagar un precio de hacer sacrificios, de esforzarse por su salvación. Entonces, Jesús explica que la comida que tenía no solo era conocer la voluntad de Dios. Porque muchos conocemos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nos amemos unos a otros. La voluntad de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo, pero también amarte a ti mismo. Conocer la voluntad de Dios. Pero otra cosa es hacer la voluntad de Dios. Podemos conocerla y no hacerla. Entonces, Jesús explica que la comida que tenía no solo es conocer la voluntad de Dios, es hacer la voluntad de su Padre. Jesús establece el modelo para los hijos de Dios. La comida no es simplemente saber la voluntad de Dios, sino hacerla. Y vamos a ver la diferencia entre leche y el alimento sólido. La palabra nos habla sobre la leche, que son los primeros conocimientos que tenemos de Cristo. Así como un bebé necesita la leche, necesita un buen fundamento para crecer saludable. Así necesitamos esa leche, esa buena enseñanza del Evangelio que establece a Jesucristo como el Señor, el único que puede dar vida, que puede dar esperanza, aliento y todas las cosas. Entonces la leche es la entrada, los inicios, es lo primero que aprendemos cuando leemos la palabra, cuando alguien nos explica un mensaje. Pero el alimento sólido es la práctica o la salida. Hablamos que éxito, su etimología en el latín es exitus, ¿no? Es salida. El éxito es la salida ¿de qué? De una condición
de esclavitud a una condición de libertad. Y eso es lo que hace la cruz. Por eso es que cuando hablamos de cruz, la gente no comprende, porque la asocian con dolor y con muerte. Pero al que experimenta la cruz de Cristo, al que entiende lo que sucedió ahí, que ahí Él se llevó nuestros pecados, se convirtió en pecado para hacernos a nosotros justos, como si nunca hubiéramos pecado, al darnos una nueva naturaleza. Entonces, la gente no comprende la cruz. Pero la cruz para nosotros es la esperanza cierta de una nueva vida con propósito. Entonces, hay una unción que puede quedar añeja. Así les pasó a los judíos que habían creído en Jesús. Se apagó el fuego ardiente de su ser. Se apagó la esperanza, la seguridad en Cristo, y comenzaron a volver a poner su esperanza en lo que ellos podían hacer. Entonces, ¿qué es la unción? La unción es el fluir del Espíritu, su poder, su fuego, la pasión que nos mueve. Cuando nos desenfocamos, ¿qué es lo que pasa? O ahí debería decir, pero cuando nos desenfocamos, se va apagando ese fuego y comenzamos a ver desde otro lente. Esto nos habla de apatía, adormecimiento e indiferencia. Ya yo soy un hijo de Dios. Ya yo tengo todo lo que deseo, lo que quiero. Y nos volvemos indiferentes ante la necesidad verdadera de la humanidad, que es la salvación del alma. La salvación de una mente esclavizada, con temores, con engaños. Entonces dice, les estaba dando duro el apóstol Pablo a los judíos. Quise rescatar para que podamos comprender por si nos pasa. Hebreos 5 dice 11 al 13. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo. ¿Qué tema? El contexto de lo que estaba hablando de Jesús, nuestro mayor ejemplo. Y dice que Jesús, cuando era hombre, en los días de su carne, vivió con un temor reverente a Dios y suplicaba para que no se quede muerto, para que vuelva a vivir, para que vuelva a resucitar. Y dice que por lo que padeció aprendió la obediencia, aprendió su humanidad. Era 100% hombre y 100% Dios. Pero aprendió a obedecer a Dios, a hacer la voluntad del Padre. Entonces Pablo dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicarlo, porque ustedes se han vuelto apáticos y no escuchan. La apatía es como que nos cierra los oídos. ¿Por qué? Porque estamos desenfocados, buscando en otras fuentes, pensando que otras cosas nos pueden traer saciedad. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales. O sea, lo básico. Lo básico es importante, sí, porque es fundamento. Los principios más elementales de la palabra de Dios, dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Jesucristo dijo, yo tengo una comida. Alimento sólido, practicar, hacer la voluntad del Padre. El que solo se alimenta de leche es inexperto en la palabra de justicia. O sea, no comprende que ya es una nueva criatura, que es una nueva creación, que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No comprende y sigue latigándose. En el 1999 yo hice esto. En el 2000 hice esto otro. Y esa culpabilidad, amado, nos detiene. No deja que la identidad de Dios limpia, libre, esa identidad que es limpia, sin culpa, sin historia. Porque muchas veces también nuestra historia
A pesar de situaciones ha sido buena, pero igual nos detenemos. Y no vamos hacia adelante. El apóstol Pablo dijo, una sola cosa hago, olvido lo que queda atrás y me enfoco en lo que está adelante y prosigo. Entonces, dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en la palabra de justicia. Es como un niño de pecho. Y Hebreos 5:14 nos muestra el alimento sólido. ¿Qué es? El alimento sólido es para los que son maduros. Perfeccionamiento nos habla de alcanzar la madurez espiritual. Los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. La práctica de la vida de fe revela el poder de esta vida. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, cuando nos enfermamos. Yo tenía un tumor en mi matriz, estaba por morir. Mi hemoglobina estaba en 7. Y el médico que me vio, un japonés, se enojó y me dijo, ¿qué hace usted de pie? Usted debería estar internada. ¿Qué le pasa? Como diciéndome, no sea inconsciente. Pero de verdad les digo, yo seguía trabajando, haciendo la obra, me movía todo el tiempo. A pesar de lo que salía de mi cuerpo, lo que me debilitaba. Porque tenía una fuerza superior. La fuerza del Espíritu. Hasta que Dios hizo el milagro. Yo decidí confiar en el Señor. Y Dios hizo el milagro. No me sacaron mi matriz. Dios hizo el milagro. O alguna situación familiar, relacional que tenemos como familia o interna en nosotros mismos. Nosotros queremos arreglar asuntos espirituales, asuntos eternos con armas naturales en nuestras propias fuerzas. No es así. Es en la oración, es en la fe, es en la verdad. Entonces, practicar esta vida de fe revela el poder de la misma, que vence en todas las cosas. Vence el odio con amor, vence el estrés con paz, vence la tristeza con gozo, vence la espera con paciencia, vence la demanda con templanza. ¿Cuántas veces somos demandantes? ¿Sí o no? Nos gusta ayer, ya. ¿Sí o no? Y a veces demandamos demasiado a nuestros hijos, a los esposos, a las esposas o a las personas que nos sirven. Vence la apatía con la prueba de la fe y la unción. Cuando estamos en alguna situación difícil, algo se nos despierta. ¿Y qué comenzamos? Por favor, Señor, ayúdame. Pero antes no nos acordábamos. No estaba muerto, andaba de parranda, dice la. Entonces, la fe y la unción renovada, el fuego consumidor que nos lleva a rendir el corazón a su amor. ¿Cuál es nuestro gran ejemplo? Jesús. Y él dijo, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Oiga, Jesús también tuvo temor. Jesús también se afligió porque sabía lo que le esperaba. Sabía del dolor que iba a sufrir su cuerpo, pero el dolor más intenso al cual temía era a la separación de su Padre. ¿Sabe por qué? Porque cuando él se convirtió en pecado, el Padre no lo podía mirar. Porque el Padre no opera con el pecado. El pecado nos separa de Dios. Y no estoy hablando, por favor, quiero que quede claro, el pecado, ¿cuál es?
ese pecado de Adán que pasó a toda la raza humana, esa naturaleza desconectada de Dios con la que nacemos. De ahí comienza a fluir y a venir cualquier otra cosa. Es una naturaleza corruptible. Usted ve los bebés bellísimos, preciosos, ternuritas, pero después, y eso me mostró un día mientras iba a un lugar y me mostró sobre la cárcel, los que están allá. Un día me dijo así, fueron bebés, pero tenían una naturaleza corruptible. Y la mala administración, sin hogares, sin padres que les afirmen su identidad, la calle, el abuso de las personas, resulta en personas sin propósito, que no saben quiénes son y se suben a cualquier bus, a cualquier emprendimiento delictivo. Entonces, Jesús dijo, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. ¿Cuántas veces decimos, Dios mío? Yo lo digo, esto es difícil lo que estoy pasando. Si es posible, por favor, cambialo, no quiero pasar esto. Pero aprendí algo que me trajo libertad. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y eso siempre me lleva a la cruz, a morir al yo, a negarme a mí mismo, a mí misma, a que no tengo la razón siempre, a declinar el orgullo con humildad y decir, ¿sabes qué? Perdóname, tenés razón, es así como decís. Padre, sálvame de esta hora. Y él mismo se contesta y dice, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. La obediencia de Cristo lo glorificó a Dios y a él también, porque desde ahí se convirtió en el nombre sobre todo nombre, por el cual todos los que estén en el infierno, los demonios, se van a arrodillar, a someter. Todo lo que esté abajo en la tierra, en el cielo, todos se van a rendir un día ante el nombre de Jesucristo. Entonces vino una voz del cielo que le dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Adán, cuando pecó, le entregó toda la autoridad que Dios le había dado. Le entregó a Satanás. Y por eso dice, el príncipe de este mundo, el que gobierna este mundo, será echado fuera. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz recuperó todo lo que Adán perdió. Recuperó la comunión con Dios, recuperó la autoridad. Usted y yo tenemos autoridad cuando oramos. Si le creemos al Señor, cosas suceden. Miércoles estaba todo el equipo enfilándonos, enfocándonos, preparándonos para este retiro que fue poderoso. Y hacía un calor, amados, que mis plantitas, yo decía, Señor, mis plantas se están ahogándome. La gente, los animales del Amboró se estaban quemando. ¡Qué angustia! Y oramos. Dijimos, Señor, por favor, que estos días estén frescos. Y al otro día, amados, llovió y se puso fresco. Ayer hacía frío. Porque Dios oye la oración del pueblo. Él es fiel. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir.
la cruz, levantado. ¿Cuál era el propósito? Volvernos a Dios, volvernos a Él, que Él pueda vivir en nosotros. Este nuevo pacto, Dios vive en el hombre. Cuando éste lo acepta, cuando lo recibe en su corazón. Entonces, el que no entiende esta realidad, vive en un esfuerzo continuo, no disfruta la vida. Busca a Jesucristo solo cuando tiene necesidad, porque no entendió la verdadera necesidad de su ser, que es que Él nos gobierne, que es tomar continuamente de este agua viva. Entonces voy a pasar algunos versículos para irme a la historia de una mujer con la que comencé, la samaritana. Cuando alguien entiende lo que le pasó, lo que transformó su vida, porque dejó de buscar la saciedad en esposos. Le cuento que se quedó con el que ya tenía. De verdad. Su saciedad fue Cristo. Y se convirtió en una mujer que adoraba a Dios, aunque todavía tenía mala reputación. Y dice la Biblia en Lucas 7, nos está relatando una historia que sucedió. Dice que un fariseo invitó a Jesucristo a su casa a una cena. Y también, sin ser invitada, apareció esta mujer. Esta mujer que no se atrevía a ir a sacar agua a las 6 de la mañana por temor a que la juzguen y la critiquen. Pero cuando la identidad ha sido restaurada, nos metemos donde sea y hablamos con quien sea. ¿Sí o no? Esta mujer se metió en la casa del fariseo. ¿Y sabe qué hizo? Quebró, rompió un frasco de alabastro de mucho precio y le lavó los pies a Jesús. En ese tiempo andaban con sandalias. Le lavó los pies a Jesús con el perfume y con sus lágrimas y con sus cabellos. Los enjugaba, los secaba y los llenaba de besos. Postrada, adoración en el nuevo pacto. Proskuneos significa besar, significa adorar, significa rendir el corazón, significa hacer su voluntad. Y esta mujer estaba postrada por atrás y besaba sus pies. Limpiaba sus pies con el perfume y con sus cabellos los secaba. Y el fariseo, esa religión hasta ahora sigue operando, aún en los cristianos. El juicio, el juzgar. El fariseo que conocía la ley de Moisés, pero no a Cristo, no al Salvador. Pensaba que era un maestro. El fariseo pensó, habló consigo mismo y dijo: si este hombre fuera profeta, lo bajó a profeta. Dijo, no estoy menospreciando, por favor. Dijo, si este hombre fuera profeta, supiera qué clase de mujer es la que lo está besando y lo está tocando. Pero como el Rey de Reyes, el que ama al fariseo y amaba a la mujer de mala vida, conoce la mente, los pensamientos. ¿Sabe qué dijo? Le habló al fariseo y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Había un acreedor que tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. A los 2 le perdonó la deuda. ¿Quién crees
que le amará más. El fariseo contestó rectamente y dijo, supongo que al que le perdonó más. Rectamente ha juzgado, dijo Jesús. ¿Ves esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para lavarme mis pies. No me besaste. No me diste aceite para ungir mi cabeza. Pero esta mujer, desde que llegué, me ungió mis pies con perfume. No ha cesado de besar mis pies, de enjugarlo con sus cabellos. Porque al que se le perdona mucho, mucho ama. Pero no quiero hablar en ese sentido de quién es el más pecador. Si nos vamos a la referencia que estoy hablando de la cárcel. No quiero hablar en ese sentido. Quiero hablar en el sentido del pecado, de la vieja naturaleza, que es la fábrica del pecado. ¿Por qué peca la gente? Porque está en una naturaleza que lo esclaviza a los deseos, a los impulsos de su alma, de su carne, de sus emociones. Quiero hablar que esta mujer samaritana de mala reputación entendió algo. Entendió la cruz. No entendió su vida disipada. No agarró que sus pecados hice en tal año, tal, en el 430 antes de que... No. Ella entendió que le fue perdonado ese pecado con el que nació y le fue entregada una nueva naturaleza justa que nunca pecó. ¿Pero cómo? Dice usted. Pero si mentí ayer, me enojé ayer, traté mal, juzgué ayer. Puede ser. Pero como les dije, estamos en un tiempo de perfeccionamiento, alcanzando la madurez espiritual. Y cuando la vida de Cristo en nosotros comienza a formarse, ese alimento verdadero, que es recibir la verdad del evangelio, de la salvación, pero también practicarlo, se va metabolizando en nosotros. ¿Qué es lo que va a fluir? La gracia y la verdad. ¿Qué es lo que va a fluir? La vida de Él, Cristo mismo. Eso parece utopía, pero es verdad. Vamos avanzando en la vida y van sucediendo situaciones. Lo que antes nos producía tanto enojo y no podíamos perdonar por años, en un momento, si nos hacen la peor ofensa, si hablan mal de nosotros mintiendo, si lo que sea, si nos afrentan, si nos engañan, si, ¿saben qué? Esa naturaleza que fue clavada en la cruz, esa naturaleza ya también va a establecer, va a clavar en nosotros su operación. ¿Por qué? Porque lo que se va a manifestar es la naturaleza de la vida, del amor, la esencia del amor que nos hace disfrutar la vida. Esa naturaleza que en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa naturaleza se va a operar en tu corazón y vas a ubicar a la gente. Señor, pero es que todavía no se expresa Cristo en esta persona. No puedo pedirle lo que no tiene. ¿Me entiende? No nos pueden dar lo que no tienen. Eso es demandar. Eso es injusticia. Yo no puedo demandarle a alguien que no tiene a Cristo.
No puedo demandarle a un bebé espiritual. Entonces, la vida de Cristo comienza a fluir y a decir, Padre, lo perdono, porque no saben lo que hace. Es verdad, la gente que te hace daño, que nos hace daño, no saben lo que hace. ¿Sabe por qué? Porque se están haciendo daños a sí mismos, primero. ¿Por qué? Porque hay una ley de la siembra y la cosecha. Lo que nosotros sembramos vamos a cosechar un día. Entonces, los que hacen daño se están sembrando el mal a sí mismos. Un día van a cosechar. Pero también esa cosecha en Cristo es cambiada por su gracia, por su amor. Amados, en este reino no hay categoría de pecados, pero sí hay consecuencias. Por ejemplo, los que están privados de libertad, estos amados que los amamos, se han convertido de verdad, de corazón. Todas las noches me mandan el audio y los videos con la alabanza y con la palabra que dan. Unos están ahí 20 años, otros 28 años, porque es la consecuencia. Pero son libres internamente. Entonces, esta mujer entendió su valor, entendió cuánto valía para Dios, para Jesús. Desafió la casta religiosa que la podía sacar de su casa, que la podía menospreciar, juzgar, criticar. No le importó nada. Y eso sucede con nosotros cuando entendemos lo valioso que somos para el Señor. Cuando entendemos nuestro valor, la pasión que hay en nuestro ser, ninguna prueba, circunstancia la puede apagar. Amados, necesitamos a cada día ser ungidos con esta unción del Espíritu. Mis dos últimos versículos, Salmo 92. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Esta es la clase de vida que Dios da a sus hijos. Hay una fuerza sobrenatural, la fuerza del Espíritu. La unción del Espíritu es el poder que resucitó a Cristo de los muertos. Ese poder está en ti. Ese poder está en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque cuando la unción se hace añeja, cuando la unción está añeja, hay apatía, hay dureza en el corazón, hay juicio. Siempre ya va a ser la fuerza. Dice que cuando el cuchillo pierde su filo, hay que impartir más fuerza para cortar. ¿Qué significa? ¿Cuántas veces somos más rudos con la gente? Les hablamos mal porque se perdió la autoridad del amor. ¿Podemos hablar algo en amor con autoridad? Entonces, somos ungidos con este aceite fresco, que esa unción que se apagó, que se volvió indiferente, apática, que no le haya sentido a las cosas del Señor. Y dicen estos ridículos. Comenzamos a hallar estas cosas tediosas, ridículas, que no tienen sentido. Él quiere volver a ungir a la iglesia con esta revelación del Hijo de Dios. El Espíritu Santo quiere
ministrar esa unción que pudre yugos, que rompe cadenas, que establece un nuevo orden, el orden del Espíritu. Porque, ¿qué pasa cuando la unción está añeja? Estamos en estrés. Y en estrés usted no puede alabar a Dios, adorar a Dios. No puede estar agradecido porque está viendo desde otro lente. Tiene otro enfoque. Entonces, el último versículo. Cuán bueno, Señor, es darte gracias y entonar, oh Altísimo, salmos a tu nombre, alabanza. Proclamar tu gran amor por la mañana y tu fidelidad a cada noche. No permitamos, amados, que la alabanza se corte de nuestra boca. Si se corta en nuestra boca es porque se cortó del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si de tu boca solamente sale queja, si de tu boca solamente sale no puedo, no soy, no tengo, y cómo voy a hacer esto y cómo voy a hacer lo otro, te falta Cristo. Nos falta Cristo, el ungido, el Dios vivo. No permitamos que los sueños se aborten y se agoten en tu vida. Dice que la libertad nos lleva a soñar. No soñes tus propios sueñitos. Soñá los sueños grandes. Date la libertad para soñar, por favor. Porque yo antes soñaba de acuerdo a mi posibilidad. Pero aprendí a soñar de acuerdo a las lluvias que caen del cielo, a lo que no tiene límite, a lo que va más allá de mis fuerzas. Aquel que es poderoso hará todas las cosas mucho más abundantemente de lo que esperas, según el poder que actúa en ti. ¿Cuál es el poder? El amor. El amor del Padre. Entonces, no nos volvamos añejos, apáticos, fríos, indiferentes. No permitas que la gratitud, que es una acción de fe, porque agradece antes de ver. La gratitud muestra un corazón alegre, de fe, confiado. Entonces, qué bueno es darle gracias al Señor. Este salmo durante años, y lo sigo repitiendo algunas veces, qué bueno es, oh Dios, alabarte, darte gracias por las mañanas, contar con tu misericordia, proclamar tu amor y a la noche dormirnos sabiendo que en ese día de dificultad, de apuro, de alguna necesidad, Él fue fiel y siempre lo será. Ahora, todos los que están acá por la primera vez, nada es obligatorio, pero si usted comprendió el mensaje, que le trae descanso, que lo sacia su sed para la carrera de la vida,